Bueno, mis amigos de todo el mundo, les voy a presentar un evento que me sucedió en uno de mis viajes al pasado. Ya saben que yo tengo esa máquina que tengo en el sótano. Entonces, fíjense lo que les voy a platicar. De pronto me aparecí en un lugar donde estaban armando un templete y estaba por empezar un espectáculo y entonces yo no sabía qué cosa era lo que estaba pasando, así que me acomodé por ahí y ahí me estuve haciendo pendejo un rato porque era muy interesante lo que estaba yo por ver. Cuando por fin terminaron de armar todo ese templete, yo pude darme cuenta de un acontecimiento que sería absolutamente de proporciones apocalípticas, porque fíjense que presentaron a un personaje que estaba caminando y de repente lo agarraron unos soldados romanos y se lo llevaron hacia ese templete. Y cuando lo presentaron, aquel personaje que iba caminando, lo presentaron en aquel templete donde ya se presentó como un líder de un enorme circo romano, un circo es espectacular, grande, que cubría toda la región con tantos actores y todo lo que presentaron, un espectáculo fenomenal que jamás había visto. Y le empezaron a hacer todo tipo de efectos de circos, efectos de diferentes. ¿Por qué? Porque a este personaje lo vistieron de payaso. Le pusieron vestimentas de un payaso. Entonces ya era el más grande actor de ese circo romano, celebrando un enorme espectáculo que se llenó toda aquella región. Ese hombre lo crucificaron en aquel circo. Lo crucificaron y lo pusieron con otros dos delincuentes. Pero así como estaba vestido de payaso, le pusieron mucha pintura para que se manifestara el gran tormento. Lo que estaban haciendo es ponerlo para que él fuera un personaje que estaba haciendo un acto completamente fantástico. Esto pude presenciarlo, eh, eso pude verlo, lo vi con mis propios ojos y entonces me quedé plasmado porque eh, comprendí todo. Mis neuronas se comenzaron a organizar y empecé a comprender todo lo que ha sucedido durante 2000 años. Aquel hombre lo presentaron y le atravesaron una costilla con una lanza, le pusieron una corona de espinas y le pusieron un letrero con 4 letras que decía INRI en la parte de arriba. Y después le atribuyeron todo tipo de
milagros, pero era todo en un circo romano. Ahí se efectuó el más grande de los espectáculos. ¿Y por qué les digo que fue algo que fue de grandes proporciones? Porque cuando yo volví al futuro, me percaté que en cada lugar estaban haciendo una réplica. En cada templo, llámese como se llame, en cada estaban haciendo lo mismo. Templos de diferentes denominaciones presentan su espectáculo. Y una gran cantidad de seguidores, una gran cantidad de fanáticos se presentan a ver el show. No puede existir nada si no existe el fanatismo. Así que por esa razón se presentó un gran espectáculo. Entonces yo me sentí bastante conmovido con esto. Por eso quise presentarles a ustedes esto antes que venga mi amigo José, que es el que va a hablarles acerca de este detalle del que él me invitó para que yo presentara esta introducción acerca de el tema que él va a tratar, porque dice es necesario que tú lo empieces para que la gente comprenda cuál fue el verdadero origen de tantos actores que no deberían de llamarse iglesias sino circos. Y son circos romanos. ¿Por qué? Porque son réplicas del principal circo que se efectuó hace 2000 años. No sé si alguien está enterrado, pero en este país donde estoy ahora, porque yo estoy aquí en la frontera con mi amigo José Domínguez, y aquí prohibieron los circos. Aquí ya no hay circos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la competencia. Y todos los circos que hacen la competencia los prohíben. Empezaron por quitar a los animales, que porque dijeron que los animales... No, no era eso. Era porque no quieren que haya una competencia. Si ustedes se ponen a ver el fútbol, es algo que crea fanáticos y es la más grande competencia porque la gente se va a ver ese fútbol en vez de ir a la iglesia. O se van a los juegos de Nintendo, esos jueguitos, y dejan de ir a la iglesia por irse a los jueguitos esos. O se compran su celular y se vuelven fanáticos del celular. O se compran una televisión grande y esa televisión es competencia contra este circo. Lo que presentan en estas llamadas iglesias o sinagogas es una réplica del verdadero espectáculo. Ese espectáculo que ha conmocionado al planeta, a todo el mundo, a todas partes, llegó a todas partes, y que se encuentran estos payasos que realmente no deberían llamarse pastores, sino payasos. ¿Por qué? Porque están presentándole al pueblo espectáculo, un espectáculo. Le cuentan el espectáculo mayor, que es el que presentó aquel hombre donde yo estuve presente y que estuve viendo cómo
hicieron el templete y cómo lo subieron en una cruz y cómo presentaron todo este show que en realidad vino a causar una gran desgracia porque todo fue una actuación de circo. Ahora voy a dejarle el lugar a mi amigo. Y yo también voy a presentar este acto de magia. ¿Por qué? Porque simplemente voy a tronar los dedos y voy a desaparecer y en mi lugar va a aparecer José Domínguez sin necesidad de que yo esté haciendo el cambio de lugar. Simplemente voy a tronar los dedos. Esto es un acto de magia. Bueno, señores, el señor gringo que estuvo aquí habló algo importante, algo extremadamente interesante, y es lo que yo les vine a exponer en esta ocasión acerca de un evento que sucedió en una ocasión en aquellos territorios de allá de Roma. Y fíjense, entonces si nosotros solamente estamos siguiendo réplicas de una presentación de circo que sucedió, que fue solamente una actuación, un show, un espectáculo. No es real lo que sucedió, solamente presentaron un espectáculo y ese espectáculo nosotros lo conocemos como un acto de circo. Mi amigo el gringo ya tronó los dedos y hizo que yo apareciera misteriosamente de un acto de magia. Él se fue, yo vine, pero eso es magia. ¿Por qué? Porque él tuvo que haber un cambio, vaya, de asiento, pero no, él hizo magia, no sé cómo lo hizo. Mi amigo el gringo tiene muchos conocimientos que yo no tengo. Y a propósito tiene la promesa de dar los 10 millones de pesos mexicanos, me acaba de confirmar, para todo aquel que presente las pruebas, el capítulo, versículo de donde Jesús fue ungido con aceite por los judíos, por aquellos hombres. Tuvo que haber sido ungido con aceite para que él pasara a la segunda etapa, que viene siendo Mesías. Mientras no exista el ungimiento no puede ser Mesías. Tuvo que haber sido ungido con aceite. Así que él, sí, dice, si presentan un capítulo, un versículo, yo inmediatamente les deposito 10 millones de pesos al que presente ese capítulo y versículo donde diga que Jesús fue Cristo, que él fue ungido. Mientras no haya ungimiento no puede ser Cristo, pero si existe el capítulo y el versículo, dice, yo me comprometo a ponerles los 10 melones. Perfecto. Entonces fíjense el detalle que hay. Tenemos que entender claramente que lo que nos presentaron en aquella ocasión fue un acto de circo, y ese circo lleva todo lo que ya saben. Cuando se presenta un pastor a predicar, no habla de sí mismo, sino que habla de un evento que sucedió donde llegaron los romanos, hicieron su templete de acuerdo a la historia que nos viene a contar este hombre viajero del tiempo. Este hombre viaja al pasado en una máquina. Se llama Donald. Mi amigo se llama Donald. Ahora fíjense, si nosotros
no hacemos por caer a la cuenta. No se trata de ser demasiado inteligente, simplemente que lo que están presentándote es la euforia de un circo, algo que se tradujo para convertirse en un espectáculo. ¿Qué le hicieron al espectáculo? Bueno, pusieron a un hombre que se, se presentó como un dios. Presentaron a un hombre como un dios. Y esto no fue real, fue un espectáculo, algo que ellos presentaron ante una audiencia. Y entonces empezaron a ver que esa audiencia era muy productiva. Empezaron a ver que esa audiencia era extremadamente productiva. Así que lo que hicieron fue eh, llevar a grandes niveles este espectáculo. Es un acto de circo. Un hombre se crucifica, hay tinieblas, hay un terremoto, hay la luna se oscurece, se hace de noche, se le atraviesa la luna al sol para que tape. En este caso vendría siendo un eclipse lunar, no puede haber un eclipse total, ¿por qué? Que tape toda la Tierra, porque la luna es pequeña, así que simplemente tuvo que haber tapado ese pedacito de ahí, de aquella región. No pudo haber la luna nunca puede tapar todo el mundo, solamente tapa una parte, le hace sombra y esa sombra es la que se conoce como oscuridad. Esto sucedió, si los que tienen un calendario, que ese calendario lo han ido en, dicen que nunca pasó un eclipse en esa época, que no hay nada que haya sucedido en ese tiempo. Así que la, por base de computadoras han ido retrocediendo, se puede retroceder el calendario y se dan cuenta que en esa fecha no pasó nada, no hubo ningún eclipse. ¿Cómo sucedió esto? Pues porque solamente es un cuento, solamente fue un acto de circo. Presentaron un templete y eso ha causado tanto daño porque a través del tiempo lo hicieron lo hicieron que se creyera que era un acto real, que fue verídico, pero solamente fue un espectáculo, un templete. Presentaron un acto de circo, donde hicieron la representación de un hombre crucificado, inclusive hicieron la resucitación, pero todo lo hicieron en un templete. En un templete, todo el mundo sabe qué cosa es un templete. Es una estructura de madera que hacen y le ponen una plataforma y entonces ahí presentan los actores. Es una obra de teatro. Los que se presentan ahí son puros actores. Entonces hacen su espectáculo. ¿Y qué cosa pasa en las sinagogas, en los templos, toda la gran cantidad de templos? ¿Qué cosa es lo que pasa? Bueno, en los templos religiosos de todo tipo de denominaciones es exactamente lo que hacen los pastores. Hacen su show. Cuando ellos eh, se presentan, lo que tratan de hacer es una forma de entretenimiento, entretener a su público. Les presentan, procuran traer al más gracioso. ¿Por qué presentan al más gracioso? Pues porque quieren presentar un espectáculo ahí en cada templo. El templo no debería de llamarse templo, debería de llamarse circo.
¿Por qué? Porque todo lo que presentan ahí realmente no es nada verdadero, solamente son actuaciones de algo que fue un espectáculo. Entonces, a la gente los han estado engañando con que fue un espectáculo real. No, no fue real. No fue real. Ya vimos claramente que mi amigo, el gringo llamado Donald, fue y estuvo allá en ese espectáculo. Él lo vio con sus propios ojos tapatíos. Entonces, si él ya lo vio, que solamente armaron un templete ahí y presentaron el espectáculo donde crucificaron a una persona y los que se presentaron eran actores, no eran reales. El evento, el suceso no sucedió nunca, eran actores. Actuaron, presentaron ese espectáculo en aquel lugar. Le pusieron su templete y presentaron a este hombre, lo vistieron de payaso, le efectuaron todas las actuaciones que no sucedieron en el lugar que se dice, sino que sucedió todo en otro lugar, en Roma. Ahí fue donde fue presentado el espectáculo mayor, el mayor grande espectáculo que resuena hasta el día de hoy y que la gente no cuenta la historia de aquel hombre humilde que fue secuestrado y llevado a Roma para presentarlo como un dios. Porque dijeron, el espectáculo es presentado por este dios y este dios fue el creador del mundo, este es el verbo de Dios, él es hijo de Dios, él es... Así lo presentaron en aquel circo, era el circo romano más famoso del mundo. ¿Por qué? Porque se distribuyó por todas las regiones y ya no lo presentan como el verdadero hombre que caminó. Ahora dijeron, no, este hombre vamos a cambiarle el nombre. ¿Cómo te llamas? No, pues yo me llamo Antonino. Así se llamaba. Y luego dijeron, bueno, vamos a ponerle que se llamaba Yeshua, porque tiene que combinar para que pegue, para que amarre, le vamos a poner que se llamaba Yeshua. Así que le pusieron el nombre de Yeshua, que el hombre se llamaba Antonino. Así le pusieron Yeshua. ¿Por qué? Porque dicen, es que si le ponemos que se llamaba Antonino no va a pegar, se nos va a caer el circo. Pero si le ponemos que se llamaba Yeshua, entonces sí pega. ¿Por qué? Porque Yeshua quiere decir Jehová salva. Entonces dijeron todos, apúntale ahí, secretario, dijeron. Y le apuntaron todos ahí, escribieron. No, entonces no le ponemos su verdadero nombre, pues se llamaba Antonino. No, ¿cómo se va a llamar Antonino? No va a pegar, tiene que ponerle que se llamaba Yeshua Amasiag. Y así montaron este espectáculo circense. Presentaron el más grande circo los romanos. Hasta la fecha de hoy, ahí en el Vaticano existen varios vestidos de púrpura, y están vestidos de púrpura, pues tienen vestidos, se visten de mujer. No sé cuál es la razón de vestirse de mujer. ¿Por qué se visten de mujer? Porque las mujeres tienen más éxito en la vida, llaman más la atención, por eso se ponen vestidos. No van a pensar que se ponen el vestido porque así debería de ser, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si alguien se pone a ver en el tiempo de los judíos, los que se vestían ahí se vestían de blanco. Los levitas no se vestían de púrpura, se vestían de blanco. Entonces vas a Roma y ya todos traen vestidos, pero no traen el vestido blanco. Bueno, entonces fíjense el detalle. Vimos que todo fue un gran espectáculo circense y una gran cantidad de actores actuando. Ya comprendimos claramente que todo no pudo haber existido porque todas las
historias son repetidas, se repiten, que 12 discípulos, 12 tribus, 12 estaciones del 12 meses, 12, todo es repetido. El número 12 es un número que se repite tanto que toda la gente se lo cree. Dicen, no, pues es que eran 12 discípulos. Pero nos han puesto a pensar que el número 12 es un número que era un número acomodado. Lo acomodaron para que pudiera ir ahí. ¿Cómo va a ser precisamente un número 12 cuando pudo haber sido cualquier número? No, porque es que el número 12 es el bueno, es el de la cábala, así que no podemos ponerle un 9 o un 8, no, no. Tenemos ciertas historias donde los discípulos solamente eran 4, eran 5 discípulos solamente. Nada más había 5 los que iban con él donde quiera. Y ni siquiera se llamaban Andrés, no se llamaba Pedro, no se llamaba Juan. No, tenían otros nombres ahí. Por ahí tengo yo la lista donde se encuentra. Pero el hombre no se llamaba Yeshua. Quiero que quede bien claro. El que le pusieron el nombre Yeshua fue porque tenían que presentar a un hombre que se llamara Jehová salva. Por eso le pusieron Yeshua, pero no era Yeshua, era Antonino. Ahora fíjense, si nosotros tenemos claro, cuando vamos a un evento que va a pasar, no vamos a ver algo que sucedió, que algo, no, vamos a tratar de distraernos, de divertirnos, de ¿por qué? Porque vamos a un templo, pero sabemos claramente que ese templo no debería de llamarse templo, sino carpa de circo, así. Tienen que cambiarle su verdadero nombre, la verdadera. Aquí lo que estamos tratando de exponer es la realidad, porque se ha engañado a la gente diciéndole que se trata de un templo, la casa de Dios. ¿Cómo va a ser casa de Dios cuando en realidad la verdadera identidad de ese templo es una carpa de circo? ¿Por qué? Porque esa es su verdadera identidad, su verdadera eh, existencia de esos lugares. Es una carpa de circo donde se van a presentar espectáculos y no van a estar presentando espectáculos jodidos, sino que van a estar repitiendo las mismas hazañas de un payaso que existió y que presentó su espectáculo, lo van a estar repitiendo. Aquí en mi país, aquí en México, en el 86, eh, el, 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 equipo de fútbol, el equipo bueno, el mero bueno, ganó el campeonato. Y todos los días hablaban no, vieron cómo metió el gol, no, es sí, no, lo máximo, le pegó la, la una patada que se conoce como la chilena. Vieron la chilena que se aventó, hombre, no, lo máximo, no, lo máximo. Toda la gente ya no hablaba de otra cosa más que del mentado campeonato. Hasta monedas y todo sacaron de ese campeonato mundial, que fue yo creo que el único que ganó México, porque ya no se ha vuelto a ganar. Bueno, entonces el detalle que hay aquí es que todos los espectáculos que se celebran tienen muy corta duración, tienen poco efecto, vaya, la euforia, lo que se conoce como el fanatismo de ese evento, no dura mucho. Aquí en México conocimos la historia, vaya, de un hombre llamado Doroteo Aranda. Era un cuatrero, un robavacas, era asaltante. Él fue víctima de los españoles. Cuando los españoles invadieron este país, se empezaron a apoderar de grandes extensiones de tierra y
sometieron a los pobres inditos de esta zona de México y produjeron grandes haciendas y traían esclavos, y entonces uno de ellos se levantó en armas, se les rebeló. Y todo a causa de que el hacendado aquel agarró a su hermana, a la hermana de Doroteo, y la violó, hizo de las suyas con ella. Entonces Doroteo era un hombre de huevos y se levantó en armas, vaya. Empezó a formar, empezó la gente a seguirlo y empezó a formar un grupo grande. En aquellos días todo el país estaba invadido por los españoles, se habían apoderado. Entonces este hombre empezó a hacer el azote de las haciendas, porque llegaba y los mataba a los hacendados y se llevaba. Todas las riquezas del país estaban en las haciendas, ahí tenían los hacendados, estaban llenos de oro. Pues este Doroteo Aranda se convirtió en el más grande líder de México. Entonces llegó a ser tan famoso que dijeron los jefes, dijeron vamos a... ¿Por qué? Porque se independizó México de los españoles. Prácticamente los españoles eran los que mandaban aquí en México. Entonces este país se llamaba Tenochtitlán. Ahora fíjense, cuando se independizó, se puso un presidente. Ya por parte se empezó a hacer la revuelta, empezó a hacerse famoso porque este hombre que se llamaba Doroteo no era un hombre, no era por parte del gobierno, era un delincuente, robaba vacas, mataba, asaltaba, y toda la gente que lo seguían porque él era buena gente, vaya, él era bondadoso, les repartía la riqueza, órale, órale, entonces se iban todos atrás de él porque él compartía todo con ellos. Y entonces, cuando el país ya se independizó y empezaron a formarse más grupos y más grupos, le dieron un nombramiento. Le dieron el nombramiento de general. Así que ahorita en diferentes partes, en diferentes lugares, cualquiera que venga a México, de repente va a ver las imágenes, las estatuas de Doroteo Aranda. Pero ya en sus imágenes ya no se llama a Doroteo Aranda. Lo van a encontrar como Pancho Villa. Y le estoy platicando esto porque esto precisamente sucedió hace 2000 años. Encontraron un hombre que se llamaba Antonino, lo subieron a un templete, lo vistieron de púrpura, le hicieron lo que quisieron para hacer el espectáculo y le cambiaron el nombre y le pusieron Yeshua Amasiac. Y ahora todos en todo el mundo se encuentran hablando la gran hazaña de un espectáculo. ¿Por qué les digo que es un espectáculo? Porque él debió haber sido hecho, debió haber sido, el espectáculo debió haber sido o debió suceder en Jerusalén. Pero en Jerusalén no hay nada. Cualquiera que vaya a Jerusalén, ahí no hay nada. Todo lo que está en este libro llamado Nuevo Testamento sucedió en Roma. Todo sucedió el año 325 en
en ese lugar llamado Constantinopla o Nicea. ¿Por qué le pusieron Constantinopla? Por Constantino. Constantino le cambió de nombre a Nicea y le puso Constantinopla. Por eso dice que el arzobispo de Constantinopla se quería desconstantinopolizar, pero el que lo desconstantinopolice será un muy buen desconstantinopolizador. Pero este detalle sucedió porque alguien presentó este gran espectáculo. Resulta que este gran espectáculo se celebró en ese lugar, en Nicea. Ahora, este gran espectáculo tiene una gran influencia en la gente. Y cuando tú ves a un pastor, este pastor debería de ir vestido de payaso. No debería de ir con corbata y saco. No, debería de ir vestido de payaso. ¿Por qué? Porque lo que va a presentar en su sinagoga es una réplica del gran evento que sucedió ahí en Nicea. Ese es el espectáculo que están presentando todos los pastores. A la gente la van a presentarle algo y se la pasan y dicen, ahora qué voy a decirles ahí, voy a presentarme ahorita a predicar, pero qué les voy a decir. Entonces buscan el que es más gracioso, ese es el que tiene más éxito. ¿Por qué? Porque va a presentarse a divertir a la gente, a hacerlos reír. Van a hacer shows, van a hacer que la gente, muchos de los espectáculos que presentan ahí son actuados. Todo es actuación. Hacen que la gente empiece a hablar idiomas ahí en el espectáculo para que la gente esté, no, miren qué circo más bueno. Eso está sucediendo en vivo ahí, lo máximo. Este pastor que todos los días se le mete el espíritu y empieza a hablar, se le traba la lengua porque está muy lleno del espíritu. Este hombre solamente es un payaso. Lo que están viendo en las sinagogas es un show, un espectáculo que este hombre lo va ideando en el camino. Dice, ahora qué palabras voy a decir, que siempre le digo laya, raya, laya, talla. Y siempre sigue diciendo las mismas palabras. Entonces tiene que seguir aprendiéndose otras pronunciaciones para que la gente mira, el hermano ya está hablando otras palabras. Sí, es un gran payaso. El evento que presentan los pastores solamente es un espectáculo que es gratuito. Por lo pronto se evitan de ir a pagar una obra de teatro en donde se presentan actores que te cobran 800 o 1000 pesos mexicanos. Pues mejor voy al circo, ahí al templo. Ya se quedó un circo. No, el templo evangélico. No, yo no digo que circo, un templo evangélico. Voy mejor ahí, estoy ahí una media hora, 2 horas y salgo bien divertido. Dicen, es que salgo lleno del espíritu porque ahí se siente el espíritu. No, sales bien divertido, sales bien distraído, te relajas porque lo que vistes ahí es un espectáculo que te está presentando ese pastor. Y entonces tú lo que estás haciendo es que te estás relajando y entonces tú sientes un cambio, sientes la presencia del Señor, pero lo que estás sintiendo es que el pastor ya te divirtió, ya se presentó, empezó a hacer paramayas y la voz del pastor tiene mucho que ver. Si tiene una voz afeminada, tiene una voz de maricón, esa voz es la que les gusta más a la gente. El mentado Yeye Ávila tenía la voz de mujer. El famoso Yeye Ávila hablaba como mujer, por eso la gente lo seguía, porque oh, Anú, yo te invoco, Anú, para que vengas y te manifiestes
estés, Anú, manifiéstate, Anú, decía. Gigi Ávila era maricón. ¿eh? Mucha gente no entiende que muchos de los que van ahí no son hombres. Muchos de los que se presentan ahí no son hombres, son gallo gallina. Hay mujeres que son gallo gallina. Hay una pastora, una tal Yesenia, es gallo gallina. Y hay otras que son gallo gallina, que no ponen huevo, pero cantan como gallo. Y dice, pero ¿cómo va a ser gallo gallina? Pues sí, parece mujer, sí, parece, pero no lo es. Son un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Ahora fíjense, por ahí hay un homosexualito que se la pasa que es profeta, dice, pero es un homosexual y es profeta. Pero todos los días le está presentando un espectáculo a la gente con su show. Yo vi al Señor, el Señor me habló y me dijo, y yo él lo vi como él me estaba mostrando todo. ¡Ay, aleluya! Espectáculo. Espectáculos de circo solamente para divertir a la gente. Pero la gente no lo ve como un show de circo. La gente lo ve como si fuera algo real, vaya. Pero el actor, todo eso lo inventó en su casa. Si alguien fuera a ver a su casa, donde tiene sus apuntes, se van a dar cuenta que todo eso lo está sacando de otras actuaciones, de otros predicadores. Ya desde que sale el homosexual que sale, que todos los días presenta profecías, él lo tiene que estar trabajando en su cabeza desde que sale de su casa. ¿Qué les voy a decir a los hermanos? Pues les voy a decir que el Señor me reveló, pero estos de que les reveló son espectáculos, no es real, es algo que él está ideando en su casa. Y si van a encontrar videos, van a encontrar grabación, historias de muchos otros. ¿Por qué? Porque no puede por sí solo, tiene que ver él copiárselo a otros. Y por eso toda la gente que vea estos payasos son payasos. Realmente ellos están presentándose en una carpa de circo, lo que se conoce como templos, realmente son circos. Y estos circos están presentando su show. ¿Para qué? Porque ese show deja dinero. Es como los canales de YouTube. Tú ves un canal y ves cómo tiene gente, pero ves a ciertos canales que no tienen seguidores, no tienen nada. Y dices, este pobre está más jodido, no tiene más que como un seguidor o dos seguidores tienen. No, este pobre ni quien lo mire. Pero hay uno que tiene 1 millón, 2 millones de seguidores y habla de lo mismo. Habla del mismo Dios, del mismo espectáculo, pero este tiene gracia y el otro no tiene gracia. ¿Qué está siguiendo la gente? El espectáculo. El que tiene gracia jala gente, pero está hablando de la misma, el mismo espectáculo. Todos los días presenta lo mismo. Es que él abrió el mar con su báculo, dijo, ábrase el mar. Y luego echó a la mar los que le seguían. Jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. Y ahí está la gente. Aleluya, hermano. Siento el gozo. Lo que sientes es emoción. ¿Por qué? Porque está presentando el espectáculo. Un espectáculo que lleva música. Están presentándote un acto de circo. Por eso es que la gente busca
donde les presentan la emoción, esa vibra, sientes que te vibra todo el organismo, y entonces la persona llega a su casa totalmente viejo, lo máximo ahí. Sí, lo que fue a ver fue un acto de circo. ¿Por qué? Porque todo eso es mentira, todo solamente fue actuado. Y lo actuaron en una mesa. En una mesa ahí fueron poniendo todos estos espectáculos que te hicieron creer que sucedió, y los principales actores son los pastores. Te están diciendo que todo eso es cierto. Tal vez si el pastor dijera, miren hermanos, esto es pura mentira, porque un pastor jamás va a hablar en contra de algo que sabe claramente que es mentira, porque es una tienda. Lo que se conoce como un, un templo evangélico es una tienda donde estás vendiendo, es un negocio, un comercio, y ese comercio está vendiendo su producto, y el comerciante jamás va a hablar en contra de su producto. ¿Por qué? Porque ese es el patrimonio de su familia. Dice el pastor, es que yo tengo tantos años, 20 años sacrificándome para llegar a ser pastor, y no voy a echar a perder el patrimonio de mi familia, porque cuando yo me vaya, el que se va a quedar es mi hijo o mi esposa, y luego mi hijo, y luego mi nieto van a seguir heredando este comercio que ya les fabriqué. Es un circo. Lo que construyó ese hombre es un circo, pero ese circo es un comercio, es una tienda. Esa tienda es un negocio que es un negocio redondo, vaya. ¿Por qué? Porque vendes la mercancía. ¿Qué mercancía vendes? El espectáculo. Eres un comediante de, de primera, vaya. Un, eh, un pastor es un comediante, es un actor. En realidad, las cosas deben de decirse tal como son. Un pastor es un actor. Un pastor debería de presentarse en Hollywood, allá eh, en los estudios de esos estudios donde va la NASA también, que la NASA también tienen un estudio donde hacen sus espectáculos. Bueno, ahí puede ir un pastor, porque dice, oiga, ¿que tú quién eres? No, pues yo soy actor. ¿Que no eres pastor? Sí, pero actor y pastor es lo mismo. Ah, pues adelante. A ver, ¿qué espectáculo vas a hacer? Oh, que les voy a hablar del Señor. El Señor fue crucificado, y Él fue y bajó a los muertos, y es un acto de repetición. Están repitiendo un espectáculo, porque solamente repitiendo lo que otro hizo, eso es lo que produce el efecto de lo que es el fanatismo. El fanatismo es algo que es como una caldera. Si tú dejas que se apague la caldera, se va a apagar y va a perder fuerza. Entonces tienes que estar echando leña. Antes, hace muchos años, en mi pueblo, la gente cortaba leña para los trenes. Les echaban leña a los trenes. Y había gente había mucho trabajo, porque los leñadores cortaban leña, pero en cantidades, vaya, había mucha leña, era un negocio la leña. ¿Por qué? Porque el tren tenía que llevar suficiente leña. Y, y los que hacían carbón vendían su carbón, pero los que no podían hacer carbón, porque hay cierta madera que no se puede hacer carbón, no toda la madera se puede hacer carbón, nada más el encino, y el encino tiene que ser encino negro, no cualquier encino, tiene que ser el encino negro, porque hay el encino rojo y hay el encino blanco,
Y el encino negro es el bueno, el buenero para hacer el carbón, el que usan los trenes. Y los que tenían encinos, bueno, esos hacían un montonal de carbón y vendían. Pero los que no tenían, que tenían otros tipos de madera, vendían su leña y les compraban la leña para echarle al tren, porque también la leña arde, también hace igual. Bueno, entonces el espectáculo que presenta un pastor es leña, es la leña. Cada pastor que se presenta en un espectáculo en su sinagoga, ese espectáculo es un simbolismo de leña. Tiene que estarle echando leña al fuego. ¿Para qué? Para que no se apague. ¿Por qué? Porque si dejan que se apague, se les acaba el patrimonio de su familia. Ese circo es un circo que deja mucho dinero. Muchos quisieran ser pastores, pero no pueden porque tienen otros negocios y no pueden desatender su negocio por estar y luego si son personas muy ávaras que les gusta mucho el dinero, la gente se da cuenta. No, que va a ser pastor, ¿no? Más ambicioso, más avaro que otra cosa, ¿no? Ni lo quiera Dios. Bueno, entonces fíjense, si nosotros ya entendimos que nos vieron la cara, nos presentaron un espectáculo de circo, y que todas las religiones que hay solamente le están echando fuego, leña al fuego, le están echando leña al fuego. Es lo único que están haciendo, dándole, retroalimentando un espectáculo que pasó o que no pasó. Es un espectáculo que nunca pasó, pero le están echando leña al fuego. Entonces, fíjense, tenemos que entender claramente que lo que se nos engañó, se nos lavó el cerebro, y que solamente es una tienda, y que el tendero jamás va a hablar mal de su negocio, nunca va a hablar mal de su negocio, así que nos encontramos con una resistencia muy difícil. ¿Por qué? Porque yo presento para aclarar lo que realmente es, vaya, lo que realmente sucede, lo que realmente es lo que se conoce como cristianismo, es un espectáculo nada más. Y que realmente su verdadera esencia de ese espectáculo es que no debería de llamarse cristianismo, sino debería de llamarse circo. Esa es su verdadera naturaleza de estos lugares. Son circos. Ahora, ¿por qué no podemos nosotros hacer efecto? ¿Por qué nadie nos escucha? Si estamos hablando la verdad, estamos tratando de derrumbar todas esas mentiras. Bueno, porque nos encontramos con que el problema que hay es de que no se trata de fe, no se trata de amor a Dios, se trata de negocio. No podemos derrumbar esos lugares porque no es un lugar de Dios, de ningún Dios. Es un negocio. Por eso tenemos que verlo desde el punto de vista que es. Nosotros como investigadores y buscadores, por más que les expliquemos a la gente, nos vamos a encontrar con que nos vamos a estar confrontando con el pastor, y el pastor prácticamente es imposible que él acepte la verdad, no la va a aceptar nunca porque lo que él está defendiendo es su patrimonio, de su familia, es un negocio, y ese negocio le costó mucho a él levantarlo. Tiene 200 ovejas y no las va a dejar ir nada más porque ahí hay alguien que está predicando que eso es falso, que es un circo, que es mentira. El pastor no lo va a dejar ir. ¿Por qué? Porque ese es su porvenir, él no va a ir a agarrar una pala eh, a irse a la albañilería, no va a ir a trabajar a la albañilería el pastor. Pues ¿por qué? Pues porque ahí está fácil. Él se levanta a las 2 o 3 de la tarde,
se baña, ya a esa hora ya está calientito todo, porque ya a esa hora ya se quitó el frío, ya calentó el sol y ya todo está calientito, se baña, se pone su mejor corbata, agarra su Biblia y se va al templo. Para entonces ya dejó bien almorzado, ya comió en su casa, un buen caldo de pollo, un mole de pavo de los hermanos. Los hermanos les dan primicias. A los pastores no solamente les dan el diezmo, también les dan las primicias. Y las primicias son desde los chanchitos, los guajolotes, los mentados pavos que les dicen, las gallinas, patos, les dan de todo, hasta becerros, ya grandes becerros de las vacas, los terneritos, todo eso para el pastor, porque son la primer cría de la vaca, la primer cría de la gallina, la primer cría, el primer costal de maíz para el pastor, porque es la primicia, el primer costal de esos costalotes, órale, pastor, primer costal de arroz, primer costal de las primicias, las enseñan los pastores. ¿Y qué necesidad tienen de irse a trabajar a la obra? ¿Qué necesidad si ahí ya agarraron a su borreguiza? Los que están ahí son su público, son sus fans, ellos son los artistas. Un pastor es un artista, él ya tiene sus fanáticos que le siguen. ¿Por qué? Porque ese pastor cae bien, tiene una sangre muy ligera, cae bien el pastor, le cae bien a todo el mundo, es muy amable. Él habla con una dulzura que habla cuando vas a su sinagoga, te habla dulce, te habla tierno, no, hermano, miren, hermano, es que el Señor, aquí es puro amor, hermanos. Yo he ido a ciertos lugares y el pastor tiene una vocecita así melodiosa, el pastor cómo te habla. ¿Por qué? Pues porque de ahí come, de ahí tiene sus camionetas, su casa, sus terrenos. Entre más gente agarre el pastor, mejor le va. Por eso es un artista. El pastor es igual que un cantante, es igual que una actriz de novelas, es igual que un futbolista, es un artista. ¿Por qué? Pues porque a través de su espectáculo, él es como se la lleva tranquilo. Muchos de los que yo eh, estaba siguiendo, vaya, como en los canales que yo veo, ya los vi claramente que muchos son artistas, tienen muchísimos seguidores y viven de sus seguidores. Les empiezan a pedir regalos, dádivas y ya no trabajan. Ya tienen, no, dice, es que ya tengo 50,000, 100,000 seguidores. Y con eso, ¿para qué quiero más? No, yo no cobro, dicen, pero les están hablando por teléfono a sus seguidores para que les depositen, que porque tienen que pagar el internet, que porque tienen que pagar la renta, el agua, la luz, el gas, todo tienen que pagar. Entonces dicen, es que si yo me dedico a trabajar no puedo predicar, hermano, así que necesito una ayudita, hermano. ¿Qué son esas personas? Son artistas, son payasos, son actores de circo, solamente son cirqueros. ¿Por qué? Yo no puedo decir lo mismo, a lo mejor cuando tenga unos 100,000 suscriptores, porque nada más tengo un suscriptor. Entonces, por eso, a lo mejor por eso yo no puedo decir lo mismo. Si nada más tengo un suscriptor, ¿cómo voy a decir que yo no soy un payaso? A lo mejor ya cuando tenga unos 100,000 seguidores, me tenga yo que esforzar por estarles presentando un espectáculo y
no, es que no se me vayan a ir mis seguidores, ¿no? Y luego esta vida de, de parásito está a todo dar. Es una vida parasitaria, de parásito. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que levantarte con este frío que hace aquí en la frontera. Está así un frío de la rechingada aquí. Entonces, la gente que va a trabajar a las maquilas, a las fábricas, se tiene que levantar a las 2 de la mañana para presentarse a las 6 de la mañana a la empresa, porque tiene que agarrar muchos camiones, muchos transportes. A veces agarran 2, 3 transportes, tienen que ir transbordando y tienen que salir mínimo a las 4 de la mañana de su casa, pero se tienen que levantar a las 2 porque tienen que alistarse, bañarse y dejar todo preparado para el marido, porque son mujeres. Muchas de las que trabajan aquí en la frontera son mujeres y tienen hijos y no pueden nada más levantarse e irse, no, tienen que dejarle al marido, tienen que dejarle todo servido y luego si el marido se le antoja otra cosa, pues ya la entretuvo otra media hora ahí. Ay vieja, antes que te vayas, vente, que al cabo que ahorita te vas, hombre. Y ya la pobre mujer, y el detalle que hay es que si es un parásito de estos actores, se levantan a las 3 de la tarde y se despreocuparon de toda la madriza que es ir a trabajar. Ir a trabajar aquí en la frontera es una chinga muy fuerte, principalmente para las mujeres. Bueno, entonces, fíjense, eh, vivir de, de la actuación es algo muy remunerable. ¿Por qué? Porque esto es realmente la verdad. Están viviendo de la actuación. Son actores, son payasos y están siguiendo al payaso superior. Son seguidores de un payaso principal. Fíjense, yo no tengo nada contra de aquel joven llamado Antonino. Yo no tengo nada contra Antonino. Pero sí quiero que sepan que era un simple hombre el que pusieron ahí, que era un hombre de una pandilla. Lo que traía este joven, Antonino, era una pandilla. Él, él era uno de los líderes de la pandilla de los ocelotes. Y estos ocelotes eran ya estaban juntos con otros, ya se habían acoplado con otras pandillas más grandes de ahí. Y fue como les dieron batalla a los romanos. Ellos combatieron a los romanos, pero en una de estas bandas era donde estaba este Antonino. Y se hizo famoso y lo convirtieron en el que ahora conocen como Yeshua Amasiach. ¿Por qué lo convirtieron? Porque no era un simple robavacas, un cuatrero, nada más era un cuatrero y lo convirtieron en general. Por eso digo yo, cuando mi caudillo es conocido como Pancho Villa, pero yo no puedo decirle caudillo a Doroteo Aranda, porque Doroteo Aranda no era el bueno era mi general Francisco Villa. Ahora su nombre lo llevan todas las escuelas de primaria, bueno, casi todas. La escuela Francisco Villa, y todos lo tienen como un dios casi, vaya. Pero ¿qué sucede? Es lo mismo que pasó con este joven, que no se llamaba Yeshua, se llamaba Antonino. Ahora, yo tengo que crear espectáculos disfrazados, poner mi tienda de
se puede llamar como una tienda de abarrotes. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a dar de comer. Esa es la que me va a dar a mí. Es una empresa, vaya. Me convertiría en un empresario. Y entonces yo tengo que defenderla. ¿De quién? De los que se dicen de la verdad. Esos de la verdad son una molestia. Son satánicos porque nomás están queriendo derrumbar mi negocio y yo tengo que defenderla con mi espada. Y a capa y espada yo tengo que defender mi changarro. ¿Por qué? Pues porque este changarrito me ha costado. ¿Cómo voy a dejar que nada más porque a alguien se le ocurre y que ni siquiera está cobrando, que es gratis, está diciendo que yo soy un payaso? ¿Cómo va a ser eso? Fíjense, si tú quieres quitarle a una avestruz sus huevos, y tú llegas y dices, ay, qué huevotes tiene esa avestruz, me voy a comer uno. El problema va a ser para que se los quites. ¿Cómo le quitas esos huevotes al avestruz? Si ese animal te llega a agarrar, te despedaza con las... Tiene unas pezuñotas que donde te da una patada ese animal. Entonces el detalle es que el pastor es muy similar a un avestruz que tú le quieres arrebatar los huevos. Así que ahí es donde está el detalle. Ahora, lo que se está presentando en este circo son espectáculos mágicos. Es un espectáculo mágico que caminas sobre el agua, que revives muertos, que levantas todo tipo de enfermos, leprosos, curas leprosos, curas. Eso es un espectáculo mágico. Y ese espectáculo mágico es el que están repitiendo todos los payasos, actores, en las sinagogas. Y toda la gente se lo está tragando como verdadero, cuando en realidad está totalmente comprobado de que nada de eso sucedió, que todo eso es una payasada, nada más. Es un acto mágico. El cristianismo es un circo mental, nada más es un circo mental porque solamente sucedió en la mente del escritor. El que escribió todo lo escribió solamente como un circo celestial, pero es algo que se le ocurrió nada más y lo escribieron y lo pusieron en un libro, pero nada de eso pasó, porque si hubiera pasado, los que están en Jerusalén, que son los más fanáticos del mundo, lo hubieran aceptado. Lo hubieran aceptado. Los señores estos son los más fanáticos que hay. Cuando hubieran visto todos estos eventos, lo hubieran aceptado. Hubieran dicho verdaderamente, es cierto. Esto pasó y aquí tenemos estos escritos, sucedió, nosotros lo podemos comprobar. ¿Por qué no lo comprueba nadie? Porque no sucedió. Así de sencillo, no hay nada escrito. La primera generación de esa época no escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Porque no pasó nada en los primeros 100 años, en el primer siglo, no sucedió nada sobrenatural, no pasó nada. El circo empezó a pasar en el año 325, fue donde se armó toda la estructura del templete. El templete se armó en el año 325, ahí fue donde mi amigo el gringo fue y dijo, ahí se armó el templete, dijo. Entonces ahí fue el detalle. Lo que estamos viendo es un acto de un espectáculo que te mueve adentro las entrañas. ¿Por qué? Porque es grandioso, es fantástico allá lo que sucedió. Un hombre grande de poder, vaya, que hizo tronar las piedras cuando fue crucificado, hizo que las piedras tronaran, que se rasgara el velo, que cayeran rayos y que cayeran y que no, fue grandioso, vaya. Pero ¿por qué no sucedió nada en el mero momento? ¿Por qué? Porque se hubiera escrito, existieran libros, existieran escritos. ¿Por qué se escribió
de otros escribieron las hazañas de los celotes y de los macabeos, y de todos esos escribieron sus hazañas. Hay escritos cuando estos hombres hicieron lo que hicieron. Inclusive hay un hombre que se conoció como el maestro de justicia, algunos 200 o algo así años antes de Cristo. Este hombre fue el que creó el grupo de los esenios en Qumran, a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Ahí hay una parte desértica, 40 kilómetros de Jerusalén. Ahí aparecía ese hombre que se llamaba el maestro de justicia. ¿Cómo es que eso está escrito y las hazañas de Jesús no hay nada? Los jesucinos eran unos y los cristianos son otros. Los jesucinos debieron haber escrito sus hazañas de Jesús, porque se escribió las hazañas del maestro de justicia, están escritas y aparecen en la Biblia. Un hombre que aparecía y hablaba, predicaba, y eso sí está escrito. ¿Y cómo es que las hazañas de Jesús, que fueron grandiosas, que hizo tronar los cielos, hizo que lloviera lumbre, que hizo grandes hazañas, no hay nada? No está escrito nada. Y lo que aparece es un circo, nada más. Pero aparece en el tiempo de Constantino. Constantino y su mamá son los creadores de este circo. La mamá de Constantino fue la que infectó a su hijo, porque de tal palo tal astilla. Bueno, entonces vamos a dejarle a hoy. Si tienen un marrano, vayan a ver si ya puso la marrana. Y nos vemos otro día.